Queremos simplificar las raíces cuadradas dadas. Pero comencemos con una revisión rápida. Si a cuadrado es igual a b, entonces a es la raíz cuadrada de b. Entonces, por ejemplo, dado que 4 cuadrados es igual a 16, entonces la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. También es cierto que menos 4 cuadrados es igual a 16. Menos 4 también es una raíz cuadrada de 16. Pero utilizando la notación que tenemos aquí, se llaman principios raíces cuadradas principales, y solo estamos preocupados por las raíces cuadradas positivas. Así que para la raíz cuadrada de 9, queremos saber qué número cuadrado, o qué número de tiempos es igual a 9. Bien, para mostrar algunos trabajos aquí, podemos escribir 9 como 3 por 3. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 9 hexasiemens igual a 3. Esto significa que 3 cuadrados es igual a 9, así que el 3 hexasiemens la raíz cuadrada principal de 9. Por lo tanto, cuando tenemos dos factores iguales bajo la raíz cuadrada, siempre va a simplificarse solo a uno de esos factores. Tenemos dos factores de 3 aquí para que se simplifique a un factor de 3. Para la raíz cuadrada de 36, queremos saber qué número de veces es igual a 36. ¿O qué número cuadrado es igual a 36? Y otra vez desde que podemos escribir 36 como 6 por 6, que es 6 cuadrados. La raíz cuadrada de 36 hexasiemens igual a 6. De nuevo la razón de esto es que 6 cuadrados es igual a 36. Y recuerda que solo estamos hablando sobre las raíces cuadradas positivas aquí por la notación. Otra vez aviso como tenemos dos factores iguales aquí, entonces, se simplifica a uno de esos factores. Ahora mirando este tercer ejemplo, este no es tan fácil porque el número debajo de la raíz cuadrada es más grande, y esto se llama la radicanda. Entonces, si no podemos determinar la raíz cuadrada por inspección, podemos utilizar la factorización principal del número para ayudarnos a simplificar la raíz cuadrada. Así que determinaremos la factorización principal de 196. Bien, es incluso, así que sería 2 por 98 y 2 hexasiemens prime, 98 hexasiemens incluso. Eso sería 2 por 49, y 2 hexasiemens prime. Y 49 hexasiemens igual a 7 por 7, que son ambos primeros. Para que nos diga que 196 hexasiemens igual a 2 por 7 por 7. Bien, otra vez recuerde cuando tenemos dos factores iguales. Tenemos un cuadrado perfecto. Así que aquí hay un cuadrado perfecto y aquí hay un cuadrado perfecto. Y la raíz cuadrada de 2 por 2 sería un factor de 2, y la raíz cuadrada de 7 por 7 sería un factor de 7. Y así la raíz cuadrada de 196 hexasiemens igual a este producto, que es 14. 14 hexasiemens la raíz cuadrada de 196 porque 14 cuadrados es igual a 196. Bueno. Espero que encontraron estos ejemplos útiles.